Gerardo, ¿cómo está la situación? Y la situación está fea como todo el resto de Europa, Fabián. En este momento, hoy tuvimos un boom de contagios. ¿Cuánto? 25.000 contagios. Así que la situación está muy caliente, incluso con las manifestaciones de plaza, ¿no? Y sobre todo con las nuevas víctimas a nivel económico, que son todas las personas que con el nuevo decreto del primer ministro Conte se ven obligados a cerrar sus actividades o directamente no abrir después, sobre todo después de las 18 horas, lo que produce que haya un sector muy vulnerable a esta situación que se está viviendo. Bien, ahí estaba viendo las cifras hoy, 21.000 casos y 200 y tantos muertos. Muy fuerte. ¿Cómo está España? 25.000, Fabián. 25.000. ¿Cómo está la situación? ¿Se puede caminar de noche? ¿Hay toque de queda? ¿No hay en Italia? ¿Cómo está? Entonces, en Italia no hay, el decreto nacional no existe el toque de queda. Existe un mini lockdown que se produce a las 18 horas, donde te digo que están todas las actividades que anulan todo lo que es el contacto social. Estamos por decir contacto sexual. Todo el contacto social. Bueno, también. Nunca se sabe. En el sentido que están cerrados los bares, los restaurantes, las pizzerías, las heladerías, incluso todo tipo de actividad. ¿Desde qué hora? Cultural, ¿no? Cine, teatro. ¿Y desde qué hora, Gerardo? Sí. ¿Desde qué hora es eso? ¿Desde las 6 de la tarde? Eso desde las 6 de la tarde. Eso fuerte, en toda Italia con el nuevo decreto desde las 6 de la tarde. Lo que hace que en toda Italia desde las 6 de la tarde sea muy parecido a lo que vivimos en el mes de marzo, abril, ¿no? A las 6 todavía quedan pocas personas por la calle, pero de las 7 en adelante no ves ningún tipo de movimiento. ¿Y la escolaridad? No tiene ninguna... Normal. La escolaridad normal. ¿no? Claro. La escolaridad, pregunta La Débora. educación, la universidad, la escuela, todo lo que es educativo. Entonces, todo lo que es educativo, las escuelas están abiertas, las escuelas primarias están abiertas, las escuelas secundarias hacen un 75% desde casa, o sea que van un solo día a la semana a la escuela. Pero como el sistema sanitario en Italia lo tienen hasta el sistema público, ¿no? Aquí en Italia no existen las prepagas. El sistema es público. Hasta la década del 90 era un sistema sanitario nacional. Desde la década del 90 se fraccionó y el sistema nacional pasó a las provincias, a las regiones. Perdón. Con esto quiero decir que al margen del decreto, de las restricciones que existen en el decreto nacional, las regiones aplican nuevas restricciones de acuerdo al sistema sanitario. Claro. Regiones, Le quiero preguntar a Laura. Laura, vos sos docente. ¿Cómo es ¿Sí? ¿Vos trabajás normalmente? Sí, desde el 1 de septiembre estamos en los colegios con protección y con un protocolo claro, pero sí, estamos trabajando. Perdonanos las preguntas, pero como ¿trabajás con barbijo? ¿Estás dando clase con barbijo? O sea, presencial y das la clase con barbijo. Sí, yo tengo suerte, este año tengo muy pocos alumnos, es algo un poco habitual, tengo 12, pero en las otras clases están a una media de 24, 25. ¿Y cuántos tenés normalmente, si no, Laura? Es una media de 24, 25 alumnos como máximo normalmente ¿Y en ahora primaria, no se tiene más. ¿Y ahora? Ahora tengo 12. Y no van, y el que no va, ¿qué pasa? Bueno, el que no va en primaria tiene la obligación de ir, si no, pues se avisa a la comisión de absentismo del colegio. En primaria es obligatoria la asistencia. ¿Y cómo hacen con también. esos 12 chicos? ¿Están aislados, uno del otro? ¿Hay 2 metros de distancia? ¿Cómo es? ¿Con distanciamiento? ¿Aislado o no con distanciamiento? En mi clase tengo la suerte de que como tengo pocos sí que los puedo tener separados. Llevan su mascarilla también, su barbijo. Vos das clase con barbijo y ellos toman clase con barbijo. Claro. Exacto. Los únicos que no tienen obligación de llevar barbijo son los niños de infantil hasta los 6 años. ¿Y cómo es en los recreos? ¿Sigue el barbijo puesto? ¿Se lo sacan? ¿Se les cae? No, el barbijo no se lo quitan, excepto nosotros hacemos un pequeño almuerzo, como una colación a mitad de mañana. Es en el único momento en el que se lo quitan y la mayoría de los centros están almorzando en el patio para
que sea el momento de quitarse el barbijo al aire libre, y entonces después de almorzar se lo vuelven a poner y tienen una zona de recreo preparada para cada aula. O sea, no se pueden mezclar porque son grupos estables de convivencia. ¿Y hubo algún contagio en la escuela? La pregunta es para Gerardo, pero porque no sé la situación que está sucediendo en Francia, pero también puede ser respondida por Laura. Yo he visto manifestaciones muy violentas en contra de las nuevas medidas en Italia. ¿Esto abarca a un número significativo de la población? ¿Es poca gente la que está en contra de esto? Por regiones. Manifestaciones que se realizaron y se siguen realizando todos los días son manifestaciones de distintos gremios, ¿no? De todos los gremios que fueron afectados por este último decreto presidencial. Por lo tanto, un día tenés manifestaciones, no sé, hoy a la mañana en Nápoles de taxistas, de dueños de restaurantes, de dueños de gimnasios, manifestantes de los trabajadores de la cultura. Eso pasa permanentemente. La violencia que se vio de las manifestaciones en Italia fueron grupos infiltrados. Fueron grupos barra brava, como pasó en Torino, donde la barra brava de la Juve y del Torino crearon esa situación. Y también se crearon manifestaciones de infiltraciones de grupos neofascistas, ¿no? Neonazis, claro, que son los que incluso esta noche en Verona crearon una situación en la extrema derecha, manifestantes de extrema derecha, que están creando como infiltrados en la marcha de trabajadores, pero los trabajadores obviamente hacen sus marchas de manera pacífica, ¿no? Están queriendo defender sus derechos, quieren que no morirse de hambre por la situación que se está viviendo en el momento que quedan cerradas sus actividades. Las escenas de violencia con quemas de tachos de basura y de motos, como vimos en Piazza del Popolo a Roma, fueron creadas ya, pero muy circunscrito y muy marcado por grupos de extrema derecha y por barra